Cordial saludo, mi nombre es Humberto Daza, estudiante de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Nacional Abierta y voy a hacer la sustentación de la tarea 4 de cromatografía. Estamos con la sustentación. Les voy a hablar de la cromatografía iónica y de fluido supercrítico. Cromatografía iónica. Es una técnica utilizada para separar moléculas y o separar mezclas de iones en función de su carga eléctrica. Consta de fase estacionaria o de intercambio iónico y la fase móvil. La fase estacionaria consta de resinas, materiales poliméricos de alto peso molecular y una amina que está unida a la molécula polimérica que interactúa iónicamente. Continuamos con las características. Es una de las técnicas de purificación de proteínas más usadas. La separación se lleva a cabo por la competencia entre proteínas con diferente carga superficial por grupos cargados opuestamente sobre un absorbente o una matriz de intercambio iónico. Es un tipo de cromatografía de naturaleza iónica donde los componentes de la mezcla que se desea separar deben estar en forma de iones cargados. Funciona con compuestos orgánicos, sintéticos, resinas, las cuales están provistos de cargas negativas y o positivas. Sus funciones, pues básicamente es utilizada casi en toda o cualquier tipo de molécula cargada, incluyendo grandes proteínas, pequeñas nucleótidos y aminoácidos. De igual manera, es utilizada para determinar bajas concentraciones de iones, especialmente en estudios del medio ambiente, calidad del aire y del agua, determinación de sustancias orgánicas, comida de animales, muestras de azúcares, entre muchas otras. Continuamos con los equipos utilizados. Entonces, en este tipo de cromatografía utilizamos una alimentación por agua, que es ese tanquecito, una bomba que tenemos acá, tenemos un horno que está por acá por este lado, tenemos un sistema supresor que es este aparatico que tenemos acá y los detectores. En este tipo de cromatografía se utilizan tipos de detectores. Tenemos de detector con trimetría y detector UV visible. Acá vamos a explicar un poquito más el tema de los detectores. Estos son algunos de los detectores utilizados. Como había dicho antes, UV visible, conductimétrico, amperometría de masa por ion. Estos detectores son empleados en cromatografía iónica y se han diseñado, adaptado y perfeccionado de acuerdo a las necesidades de uso y de acuerdo a la efectividad de cada uno. Entonces ya depende del tipo de cromatografía o de lo que quiera analizar. Entonces, de acuerdo a ello se utiliza el tipo de detector. Continuamos con la parte o los parámetros cuantitativos en la cromatografía de intercambio iónico. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener un cromatograma. Pues acá tengo un ejemplo más o menos del cromatograma. La posición de los máximos indica la presencia iónica de carácter cuantitativo, o sea, los picos esos que están más arriba. El área indica que existe dicho ion de carácter cuantitativo, entonces pues es el espacio entre pico y pico. ¿Qué más tenemos? Tenemos los factores que intervienen, pues interviene el tiempo de retención, tenemos la porosidad, las cargas, el pH y el gradiente. En el tema del tiempo, pues entonces el tiempo que demora la muestra, la porosidad es el tamaño de poro, las cargas pues la fuerza de enlace, el pH pues, de intercambiadores iónicos, ácido, base, fuerte o débil, el gradiente pues allí aumentan las concentraciones de la fase móvil y demás. Continuamos entonces ahora con la cromatografía de fluido supercrítico.
Entonces, este tipo de cromatografía es una técnica híbrida de la cromatografía de gases HPLC, en las que se separan muestras complejas mediante la aplicación de fase móvil en condiciones supercríticas. Se aplica en la separación de compuestos no volátiles o inestables que no se separan por gas o no pueden detectar mediante la cromatografía HPLC. Se usa para análisis de concentraciones de compuestos y moléculas de peso molecular elevado. Utiliza el dióxido de carbono para que la ruta de flujo pueda adquirir una ruta con una presión alta. Entonces, pues acá tenemos un esquema de un diagrama de fases. Entonces, pues, ¿qué significa esto? El fluido supercrítico tiene unas características. Entonces, de presión y de temperatura. Entonces, este fluido tiene una presión y una temperatura demasiado elevada. Por eso el término de fluido supercrítico. Entonces, bueno, acá tenemos el esquema más o menos de este tipo de cromatografía. Ya más adelante le muestro el esquema como tal. Continuamos por acá vamos a ver, con los equipos utilizados en este tipo de cromatografía. Entonces tenemos un tanque, tenemos membrana, compresor, válvula, manómetro, válvula reguladora de presión, horno de columna, detectores y equipo de registro. Acá tenemos el tanque, acá tenemos las bombas. Los manómetros pues son los que utilizamos para revisar la presión, las válvulas para abrir o cerrar. El horno pues es donde está la columna cromatográfica. Tenemos los detectores acá en este punto y el equipo de registro, que es donde se registra la información. Continuamos vamos a ver. Continuamos con los detectores utilizados. Bueno, acá tenemos detectores de ionización por llama, detector de luz ultravioleta, detector de infrarrojo, detector de emisión de fluorescencia, detector de termoiónico y detector fotométrico de llama. Entonces acá tenemos un pequeño esquema de dos de estos tipos de detectores. Entonces vamos, hasta aquí sería. Ya les voy a presentar las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.